Ahora sí estamos grabando. Bueno, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo es? Se despertó el gato. ¿Cómo es una obra de arte? Cuando pensamos en una obra de arte, ¿qué es lo que nos viene a la cabeza? Profe, Dice a mí lo Luz, primero, algo que te impacta, que te cambia la mirada. Bien, pero ¿cómo es la cosa? ¿Quién dijo que le interrumpí? yo. A Acá. mí lo primero que se me pasó por la cabeza cuando me preguntó es o sea, expresar lo que uno siente, del modo de artista. O sea, la obra es lo que expresa de uno. O sea, la obra sería un O lo que uno objeto. ve del entorno, o lo que sea. A ver qué les parece esto. La obra sería un objeto, o sea, una cosa, ¿no? Que contiene la, la expresión del interior del artista. Pero Digo, en el arte contemporáneo no sería un objeto. vamos despacio con eso, sí, tenés razón, Celeste, pero vamos despacio con eso creo que así se va a entender mejor. Una obra de arte sería una cosa, que puede ser una pintura, puede ser una escultura, lo que ustedes quieran, sería una cosa que contiene la expresión o la interioridad del artista expresada en ese objeto. Eso sería una idea de obra de arte. ¿Qué opinan? ¿Les parece que sí tiene sentido esto que estamos diciendo? Ya sé que cuando hablamos de arte contemporáneo decimos que No no, solamente, pero pienso que no solamente la interioridad o la percepción del artista, sino la intencionalidad que tiene, que es lo que quiere comunicar. está bien, sí. Podría ser lo que tiene adentro y lo saca en la obra, o podría ser esto que vos decís, Patricia, una intención. Quiero decir tal cosa sobre tal cosa. Está bien, o sea, yo no voy a venir a decirles si está mal o está bien. Eh, un objeto para observar, dice Lidia desde el chat. O sea, una cosa. ¿Mm? ¿Qué más? No, a mí me parece que es algo que le ocurre. O sea, la obra de arte existe cuando lo que quiso expresar o lo que quiso provocar el artista te impacta, porque si no, no hay obra de arte. Es como el sonido. Si el sonido lo tocas en el espacio, nadie lo escucha y no existe. Y entonces si nadie ve esa Porque una obra... obra de música... Dale luz, dale luz. No, que por ejemplo, yo ahora estaba enloquecida con el Claro de Luna de Debussy, que lo usé para medios audiovisuales, y bueno, como está la luna llena, es una pieza de música que me encanta. Yo no tengo ni idea qué es lo que quiso, qué es lo que le pasaba a Debussy. Sí sé lo que me pasa a mí cuando la Entonces, escucho. espera, si vos no tenés ni idea de lo que le pasaba a Debussy, entonces la intencionalidad de la que hablábamos antes no sería tan importante. Escuche una cosa. No sé, Todo lo que porque diga, hay una cuestión de empatía, que déjeme cuando yo la decirle, escucho, déjeme a mí me decirles esto. ocurre algo Dale. y que cuando yo la escucho a mí me ocurre algo y capaz que es eso, pero no lo conozco porque no es contemporáneo el autor. Yo lo que quisiera decir es esto, lo que a ustedes les pase está bien, ¿sí? No es que ustedes tienen que sentir o pensar determinada cosa. Si a ustedes les parece que es importante la intención y a alguien le parece que no es importante la intención, perfecto, o sea, está claro que es así. Lo que Claro, podemos hablar acá en la escuela es qué es lo que piensan otras personas. ¿Se porque entiende? igual lo Después que verán qué siente hacen uno, ustedes. que lo que siente uno o no, no significa que no sea una obra de arte, porque por ahí, no sé, un rock a algunas personas les gusta y a otras no, y no significa que no sea arte. Entonces Carolina, antes de dejar hablar a Matías, ya descartamos, ya cancelamos la intención, porque no la sabemos, y también cancelamos lo que se puede sentir. O sea, la obra no tiene por qué ser algo que tenga una intención, según esto que estamos hablando, ¿eh? Y no tiene por qué ser algo que exprese lo que alguien siente, porque puede pasar por otro lado. Entiéndame qué quiero decir con esto. Estamos preguntando y hay gente que piensa una cosa y está bien, y hay gente que piensa otra cosa y también está bien. Lo que sí, o es una o es la otra, no pueden ser las dos al mismo tiempo. Entonces empezamos a tener dudas, o por lo menos yo quiero instalarles o sembrarles la duda de que quizás la obra no sea ni una intención y que quizás la obra no sea
no tenga que ver con sentimientos tampoco. ¿Qué quiero decir con esto? Y ya voy, Matías. La obra puede ser lo que las personas decidan que es, como decía recién por ahí se me fue el nombre, Celes. Como decía Celes hace un rato en el chat. ¿Sí? Alguien dice en el chat también que puede ser una representación. Sí, bueno, también podría no serlo. O sea, está nombrando todas cosas que la obra puede ser, pero también puede que no lo sea. ¿Qué pensás, Matías? No, yo pienso que, bueno, primero hola para todos. ¿Qué tal? Pienso que es un producto X, que puede ser pintura, escultura, el vacío, pero que cuando le llega a un espectador le genera algo. Puede ser con una intención explícita o implícita, pero que depende siempre del espectador, porque, por ejemplo, si todos vemos un cuadro azul y nosotros no hay, el artista no nos explicó, nosotros no sabíamos que eso era una obra de alguien, vemos algo azul y punto. Entonces tiene que ver con lo que le llega al espectador, considero. Está bien, o sea, vos lo que decís es que está, a ver si yo lo traduzco así, vos decime si es así o no. Está en el espectador, o en la espectadora, o en el espectador, que una cosa, una acción, un objeto, sea una obra de arte o no. ¿Vos decís eso? Bueno, algo parecido, lo que pasa es que no llego sería a formular bien, no llego a formular bien la idea porque es como que no sé cómo englobar el tema de la visión del otro. Pero como que si yo soy artista o yo me considero artista y hago algo que yo solo considero que es arte, no sé si calificarlo como arte, porque yo solo lo considero, sino que necesitaría un intercambio o que por lo menos haya un espectador que valide eso como arte. Yo estoy de acuerdo con eso, pero lo que yo les pido es esto, miren, salgamos de la cuestión artística, porque quizás nos embarulle un poco. Pensemos, por ejemplo, ¿qué es esto que tengo acá en la mano? No importa el líquido, digo, es agua, ¿no? Pero, ¿qué es esto? La botella. Es una botella. Nadie piensa que esto es una zapatilla, o nadie piensa que esto es una camioneta. ¿Hay alguien que cree que esto es un perro? No. Todo el mundo lo ve, todo el mundo. Bueno, nosotros, porque capaz que en otros lugares pueden ver otras cosas, nosotros vemos que esto es una botella. ¿Y ¿alguien tiene una duda de que esto es una botella? Es más, ¿de qué material es? ¿Vidrio? Es de vidrio. Y es transparente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, la pregunta que yo les hago es, ¿cómo llegamos a la conclusión de que esto es una botella? ¿Cómo sabemos que esto es una botella? ¿Y quiénes son ustedes, o nosotros, para decir que esto es una botella y no una camioneta? Yo les digo así, para mí esto es una camioneta. ¿Por qué me están diciendo que es una botella? Hay Porque gente que yo está veo diciendo una en el chat botella. cosas muy... Porque veo ¿Cómo una que? botella. No, porque sí. hay una composición social que te dice que eso es una botella. Nos enseñaron desde que nacemos a que esto es una botella, que una camioneta es algo que tiene un volante y que no sé qué, que esto es pelo, que aquello es una pared. Entonces, aprendemos qué son las cosas y las aprendemos a través de... Y las aprendemos y podemos decir qué son las cosas porque hay un acuerdo. Tiene que ver con los saberes aprendidos, dice Melanie en el chat. Consensuamos, dice... Esperen que la perdí. Consensuamos, dice Sabrina, tiene que ver con los saberes aprendidos. Lidia dice algo que después lo vamos a repetir. Dice Lidia también, generalmente las obras de arte se consideran así porque están ejecutadas dentro de las normas establecidas por la sociedad. Es correcto. Hay unas normas que nos dicen que esto es una botella. Hay unas normas que nos dicen que esto es un cuaderno. ¿Se entiende? Y crecemos con esas normas. Hay una norma que nos dice que hay solo varones y mujeres. Pero aprendemos y construimos que hay mucho más, que volviendo al principio, ¿no? Que hay mucho más que varones y mujeres. Y es más, aprendemos que ser varón es una construcción y que podríamos ser varones de otra manera. Y ser mujer también es una construcción y que podríamos ser mujeres de otra manera. Y con los objetos pasa algo similar. ¿Cómo decidimos que algo es arte? Bueno, lo decidimos porque hay
un conocimiento hegemónico, como dice Lidia en el chat, que nos transmiten desde que somos niñes, que nos dicen esto es arte y esto no es arte. Esto no es arte, es una botella. Ahora, quizás esto en determinado contexto podría ser una obra de arte. Eso lo veremos más adelante. Más adelante es dentro de unos minutos, ¿no? Dice Mechi en el chat. Si me olvido de alguien, si paso a alguien del chat, les pido perdón, no es sin intención. Dice antes Dana, porque ya tenemos un conocimiento previo y sabemos que es una botella. Bueno, ese conocimiento No previo sé. sucede con la botella y eso también sucede con el arte. Sí, Puede ser que capaz que eso al momento de crearlo fue una obra de arte, pero ya después con el uso cotidiano dejó de serlo. miren, un ejemplo que me pasó a mí. Cuando yo estudiaba arte como ustedes, iba al Museo de Bellas Artes y, bueno, el Museo de Bellas Artes, ustedes saben, porque imagino que deben haber ido, por favor, tiene una colección de arte argentino, ¿sí? Y tienen las primeras obras de arte argentino hasta las últimas. Cuando yo estudiaba arte e iba al museo, la colección de arte argentino empezaba con cuadros, pinturas de Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini, además de ser el padre de un presidente, era un pintor italiano que había llegado al Río de la Plata en la época del virreinato. Entonces, yo veía la colección de arte argentino, veía los cuadros de Pellegrini y decía, bien, el arte argentino empieza con Carlos Pellegrini. Antes no había nada, empieza a partir de ahí. Perfecto. Unos años después, iba al museo y un día me encontré que había vasijas de los indios Tilcara en la colección de arte argentino. Entonces dije, bueno, ¿qué pasó? El arte argentino no empezaba con Carlos Pellegrini, un pintor europeo que había llegado a Buenos Aires en la época del virreinato. Entonces, ¿hay algo anterior? Entonces el arte argentino no empieza con Carlos Pellegrini, empieza antes. Entonces dije, si esto puede cambiar, quiere decir que no está muy claro cuándo empieza el arte argentino. Que depende, ¿de qué depende de cuándo empieza el arte argentino? Depende de la decisión de la gente que pone las obras en el museo. Si antes la persona que ponía las obras en el museo decía que el arte argentino empieza con Carlos Pellegrini y después dice que empieza con los indios Tilcara, bueno, entonces cambia esto. Entonces depende de la decisión de las personas. Bueno, que es uno... Se le silenció el micrófono, profe. ¿Me estás hablando en serio? Hola, ¿me escuchan? ¿Todo lo que dije no se escuchó? Ahora sí, pero se cortó. Lo último. ¿Y lo que dije que fue genial no se escuchó? Lo Les llegaste decía, a que vos el arte también, fue Cele, empezó vos también. antes. Hagamos así, esperen, ¿me escuchan? Me parece que somos muchas personas y quizás no les estoy pidiendo que se vayan. Les estoy pidiendo, si alguien quiere, capaz que es la cámara, que tenemos muchas cámaras prendidas, a vos, Cele, recién no se te entendía nada. Yo estoy seguro de que si cuando hablas apagás la cámara se te va a entender mejor. Pasó hace un rato en otro encuentro. Así que hagamos eso. Cuando alguien quiera hablar, apague la cámara. Yo la dejo prendida porque queda medio feo que apague la cámara yo. Lo que les decía entonces, había dos comienzos del arte argentino. Entonces, ¿quién era el que decidía o quiénes eran las personas que decidían cuándo empezaba el arte argentino? Bueno, las personas encargadas de armar en el museo la colección de arte argentino. Entonces, no es algo fijo. Está bien así, no apaguen más la cámara, que si no, siento que no estoy hablando a nadie. Con los que estamos estamos bien. Entonces, podríamos pensar que lo que es arte depende del consenso, como dicen en el chat, el arte social, dice Mechi, ¿no? Quien le da la significación de que es arte son los sujetos, y como el arte es relativo, como todo, ¿no? No es que el arte solo es relativo. La vida es subjetiva, ¿no? Para algunos puede ser una obra de arte algo, porque la consideran de esa manera, y otros puede que no. Perfecto. Luz pregunta, pero el innovador del arte, ¿cuál sería la creación? Espera, después nos metemos en eso.
¿quién decide qué es arte? Dice Luz. Bueno, esa es la pregunta. ¿Quién decide? Porque si decimos que la práctica artística es algo que cambia, ¿sí? que no es algo fijo, bueno, ¿cómo decidimos qué es y qué no es? ¿Quién o quiénes? Y la respuesta que yo les puedo dar es que las personas que tienen el poder para decidir qué es arte y qué no, es la que deciden qué es arte y qué no. La pregunta sería ahora, ¿quiénes son esas personas que tienen el poder? Bueno, todas las personas tenemos algo de poder. Algunas personas tienen mucho más, algunas personas tienen menos. Pero todo el mundo tiene algún tipo de poder y sobre todo si se organiza tiene más. Repito, todo el mundo tiene algo de poder y si las personas se organizan tienen más poder. Las personas que definen qué es arte o no, en principio son personas que están organizadas en escuelas de arte, en museos, en espacios de arte, en ferias de arte. Es decir, las instituciones que están compuestas por personas son las que deciden si una cosa es de una manera o es de otra. En el Museo de Bellas Artes, alguien dijo, che, cambia la colección por tal y tal motivo. Entonces, el museo cambió la colección. Cuando digo alguien, me equivoqué. No es alguien, es un grupo de personas. Nunca es una sola persona. Siempre es un grupo de personas. Se les dice que las vasijas tilcaras no pertenecían a la Argentina, en realidad. Y tenés razón, porque en el momento en que se hicieron no existía la República Argentina. Yo sería más extremo todavía, Celes, y te diría, las vasijas tilcaras no son obras de arte, porque el concepto de arte, que es una invención europea que tiene más o menos 300 años, no tiene que ver con lo que hacían los indios tilcara. No por esto estoy hablando mal ni de los europeos ni de los indios tilcara. Estoy diciendo que son cosas diferentes. Y si quieren, hablo mal de los europeos. Lo que han hecho los europeos es colonizar, imponiendo sus categorías, por ejemplo, la categoría de arte, a cuestiones que hacían otras sociedades que no tienen nada que ver con el arte. Así como se impuso la religión católica por sobre las maneras de relacionarse con el cosmos de determinados pueblos originarios, también se impuso la práctica artística. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Sepamos que la práctica artística no ha existido siempre, no va a existir siempre, y que fue construida en un lugar y en un tiempo determinado. Y fue construida en un lugar y en un tiempo determinado por una ideología determinada. Entonces, no todo, según mi opinión, puede ser considerado arte. Esto no tiene nada que ver con que sea bueno o malo, ¿eh? No estoy juzgando desde lo bueno y lo malo. Estoy juzgando de otro lugar. Estoy diciendo, esto es arte, ¿por qué? Porque un grupo de gente lo consideran arte. ¿Siempre fue así? No. ¿Ahora es así? Sí. Bueno, buenísimo que ahora sea así. Pero mañana puede ser de otra manera. Estoy viendo el A chat a veces, ver qué falta. Sí, no, decía que a veces claro. me imagino cómo sería que si en vez de haber tenido los romanos católicos, pues hubiese sido la expansión de, qué sé yo, del Islam, cómo sería que haya más mezquitas en vez de más catedrales. A veces me pregunto, ¿cómo hubiese sido todo si hubiese sido diferente? ¿Cómo habría sido nuestra perspectiva del arte, de la figura? ¿Cómo habrá sido? Hubiese Siempre sido me llama esa diferente. la atención. Hubiese sido Sí, diferente. totalmente. Y los otros serían los católicos, en vez de ser los árabes. ¿Se entiende? O sea, viviríamos en un mundo diferente y probablemente no, o sea, sin duda, la idea de arte actual no existiría. Habría otra, que no sería ni mejor ni peor, sería otra. Entonces, es muy importante entender el carácter contingente de todo. Acá estamos hablando de arte, ¿no? Pero esto sucede con todo. Cuando digo carácter contingente, ¿qué quiero decir? Lo contingente es algo que puede ser de una manera o puede ser de otra. ¿Se entiende? Mira un poquito el chat. Acá Luz habla del contexto, ahora veremos eso. El arte no es hoy lo que era antes. Sí, claro, sin duda se construye de otra forma, es lo que estamos diciendo, va cambiando. No quiero dejar a nadie sin hablar. Dice Matías en el chat, por ejemplo, hoy en día hay tatuadores a los que se les dice artista, pero desde la idea formal de arte no sé si sería así. Yo estoy de acuerdo, claro, no. Messi no es un artista, es un jugador de fútbol. No estoy
menospreciando a nada. Lo que estoy diciendo es que si decimos que Messi es un artista, lo que estamos diciendo es que artista es alguien que puede hacer algo difícil, como las cosas que hace Messi. El problema es que esa no es la definición actual de arte. Esa es la definición griega de arte. Los griegos pensaban que algo que que ellos llamaban arte, que no es lo mismo que llamamos ahora arte, era algo difícil de hacer, era una habilidad. Desde hace varios siglos no se piensa el arte solamente como una habilidad. Hay también algunas cosas de las que dijeron acá, cuestiones que tienen que ver con la representación, o cuestiones que tienen que ver con la expresión, y también cuestiones que tienen que ver con la habilidad. Pero pensar que la práctica artística es solo la habilidad de poder hacer determinada cosa es un error. No es solo eso. Puede ser eso y más. Dice Luz, igual del Islam hay mucho por ósmosis mundial, la geometría, claro, bueno, también está eso, Luz, tenés razón, o sea, las cosas se van mezclando, ¿no? Entonces, nada es puro, obviamente. Maradona era un artista, Messi no, dice Luz, lo mismo, ¿sí? Yo sé que lo dicen chiste, pero es lo mismo, o sea, alguien que hace algo difícil es buenísimo, lo que ustedes quieran, pero no es un artista. Artista es una persona que hace obras de arte. Y llegamos a la conclusión que las obras de arte pueden ser objetos, pero no necesariamente, también pueden ser otra cosa. Veremos qué. Un artista, entonces, sería la persona que hace, o experiencia, claro. Un artista sería la persona que hace obras de arte. La dificultad es que cuando hablamos de arte contemporáneo, empezamos a pensar que no hay un solo autor o autora o autore para las obras de arte. Hemos visto ejemplos en la clase y en los apuntes que les pasamos, en donde hay obras en donde quién es autor o autora de esa obra está en duda. ¿Sí? Vimos la obra de Marta Minujín, ¿no? El Partenón de libros prohibidos. ¿Quién es la autora de esa obra? Es Marta Minujín, está claro. Pero las personas que participan llevándose los libros, ¿no son necesarias para que esa obra existiese? Entonces podríamos pensar ¿Eso que... no tiene que ver con Dale, la dale. intención del artista? Sí. La intención de Marta Minujín era que se llevaran, y ahí se termina de cerrar el círculo de la obra de arte, porque si nadie se lo llevara, probablemente... O sea, si vos no participás de esa obra, no hay obra. Porque por más intención que tenga Marta Minujín, si no hay alguien que se lleve los libros, no hay obra. Entonces, el espectador necesariamente tiene que estar ahí participando y modificando la obra para que haya obra. Por ejemplo, si ustedes van a ver un cuadro, el que ustedes quieran, por ejemplo, el cuadro Guernica de Picasso, se paran ahí enfrente y lo miran, y el cuadro no cambia si ustedes lo miran o no. Obviamente que ahí también hay participación, que uno está pensando, asociando, compartiendo, charlando, sí. Pero el cuadro está igual, no se modifica materialmente. En cambio, en la obra de Marta Minujín, el Partenón de libros prohibidos, la obra es modificada, cambia cuando los espectadores actúan sobre esa obra. Y si los espectadores no actúan, no hay obra. ¿Se entiende eso? Ahí hay una gran diferencia. Dice Dana, el espectador es fundamental para que tanto la obra como el autor sean reconocidas. Sí, más que para que sean reconocidas, que también, para que la obra funcione, para que la obra tenga sentido. El Partenón de libros. Si nadie se lleva un libro, eso no es la obra. La obra es esa tremenda construcción con la gente llevándose los libros. Matías pregunta o dice, en este caso pasaría a ser una obra arquitectónica. No, es una obra de artes visuales, pero que tiene cosas... Es una obra conceptual. No, esperen, no nos metamos que empieza a ser más lío. En los 50 y los 60 las disciplinas empezaron a mezclarse, entonces lo que era arte podía relacionarse con la arquitectura, con el periodismo, con la lucha armada, sí, todo se fue mezclando en los 60. Entonces, podríamos decir que esa obra de Marta Minujín
tiene algo que ver con la arquitectura o con la ingeniería, ustedes saben que para hacer esa obra hubo un ingeniero o una ingeniera que la proyectó. Alguien tuvo que calcular y ver a ver cómo se arma toda esa estructura. Y no fue el artista, fue una persona especialista y capacitada en eso. ¿Sí? Entonces, el autor o la autora también podría ser ese ingeniero o ingeniera. ¿Y la persona que trajo los libros, o las personas que trajeron los libros, no serían también autores de esa obra? ¿Qué quiero decir con esto? Que todo empieza a abrirse y todo empieza a ser más ambiguo. Y ya no es tan sencillo decir la cosa es así. ¿Sí? Pregunta Luz, ¿el Partenón entraría en la categoría de obra colectiva participativa? Sí, claro. Y esa es una categoría nueva que solo puede aplicarse a obras de arte contemporáneo. No existen, o casi no existen, o no son pensadas de esa manera, obras clásicas. ¿Sí? No hay una obra clásica que sea participativa. La categoría de participativa de participación, de obra participativa, es una categoría que que se inventa, que se construye en las vanguardias históricas. ¿Sí? Las vanguardias históricas, como verán en Historia del Arte, son movimientos artísticos del principio del siglo XX. Yo entiendo que, bueno, justamente un problema que tenemos en lenguaje y en toda la escuela es que esto que tenemos que ver ahora en lenguaje, ustedes todavía no lo han visto en otras materias. Lo van a ver en Historia del Arte a mitad de año recién. Con Juan hablamos mucho de cómo tratar estas cuestiones y llegamos a la conclusión de que esta no es una materia de historia. Entonces, vamos a tener un pantallazo muy por encima de esto, solo para que ustedes les permitan producir obras con estas características y que después lo verán más en profundidad en Historia del Arte. Dice Luz, con toda razón, la idea fue de Marta Minujín, las demás personas serían ejecutantes, y es verdad, sí. En el caso de las personas que traen los libros, que construyen la estructura. Pero en el caso del espectador, yo no sé si están así, yo no sé si es solo ejecutante. Los espectadores participan, modifican esa cosa que es la obra. Entonces, la autoría no está tan clara. ¿Entienden por qué no está tan clara? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende que la obra no necesariamente Pero yo puede ser creo un que en algún objeto? momento Marta Minujín dice qué es lo que quiere que haga el espectador. Y el Sí, espectador después, o sea que ella sigue siendo la autora. sí. Entiendan esto. La obra es de Marta Minujín, nadie dice que no es de ella. Lo que estamos diciendo es que la idea de autor antes era mucho más clara. Por ejemplo, volviendo al Guernica de Picasso. ¿Quién es el autor del Guernica de Picasso? Picasso. Solo Picasso. ¿Sí? No hay otras personas. ¿Sí? Es Picasso. En el caso de... hay un solo autor. En el caso de la obra de Marta Minujín, también es Marta Minujín la autora, pero ya hay una participación distinta de los espectadores. Entonces, pensamos la autoría desde otro lugar. ¿Se entiende? Dana pregunta algo de la actividad en el chat. Si no se entiende del todo, lo iremos entendiendo en las clases siguientes y en otras materias, ¿sí? Tengan en cuenta que nos estamos metiendo en esto. Pregunta, déjenme terminar una cosa y ahora contesto lo de Dana. Entonces, lo que yo les decía al principio, y también decíamos en la clase, que una obra de arte contemporáneo sería una obra que pone en duda, que analiza, que repiensa cómo es un autor, cómo es un espectador o una espectadora, y cómo es una obra, cómo es el objeto obra. Entonces, se van a encontrar con una obra como la de Robert Barry, como la que está en la clase, que es una garrafa con gas, que la abrís y soltás ese gas en el paisaje, y esa es la obra. Y no hay duda de que eso es una obra. Después puede que ustedes digan, ese tipo de obra a mí no me gusta, pero ese es otro tema, si les gusta o no les gusta. Eso es una obra. En todo caso puede ser una obra que a vos no te gusta y está perfecto, no te tiene por qué gustar. Lo que yo les pido es esto.
cuando ustedes van a ver la obra de Robert Barry, no pueden mirarla con las mismas herramientas con la que miran una obra clásica o con la que miran una pintura de Picasso. Porque la obra de Robert Barry, la que vimos en la clase, va por otro lado. Entonces es como querer clavar un clavo con un destornillador. Son herramientas diferentes, ¿entienden? Ustedes la obra de Robert Barry la tienen que ver desde un paradigma contemporáneo, de arte contemporáneo. Y la obra de Picasso deberían verla con otro paradigma. Ustedes hacen lo que quieren, ¿no? Yo no les voy a decir cómo tienen que ver una obra. Lo que les digo es esto. Si ustedes buscan en la obra de Robert Barry un buen dibujo, una buena línea o una buena composición, buena entre comillas, ¿no? Porque después habría que definir qué es bueno, ¿no? Pero ustedes dicen, me gusta el color de la obra de Robert Barry, y bueno, se están equivocando. En esa obra el color no tiene importancia. La obra va por otro lado, ¿se entiende? Entonces, ustedes deberían acertar con la manera de interpretar esa obra. Insisto, yo no les voy a decir cómo tiene que verse, pero sepan que si están diciendo, bueno, ¿cómo es la composición del Partenón de libros de Marta Minujín? Y no, bueno, no hay una composición en el sentido de composición clásico, en el sentido que podemos ver la composición en una pintura de Miguel Ángel. ¿Se entiende? Va por otro lado. Puede que a usted no les guste, y está bien si no les gusta. Lo que no deberían hacer es pensar estas obras contemporáneas como si fuesen obras modernas o como si fuesen obras clásicas, porque se estarían equivocando. Repito, estas obras contemporáneas cuestionan la idea de espectador, la idea de obra y la idea de artista. Cuestionan la idea clásica y moderna de espectador, de obra y de artista. Si no las ven de ese modo, va a ser difícil que puedan acercarse a esas obras. ¿Se entiende? Vamos con lo de Dana. Pregunta en el chat. Yo tenía una duda con respecto a la actividad, ya que en un fragmento dice elegir 2 obras que se asimilen a la obra que elegimos. ¿Estas 2 obras van como ejemplo o también las tengo que analizar? No, perdón, a ver. Esperen que les leo exactamente. No, yo lo que les pedía era que busquen una obra. Les leo. Les pedimos que elijan una obra de todas las que están en estos libros que les pasamos, ¿no? En estos apuntes. Y que la describan en el sentido de que hablamos en el video y que estamos hablando ahora, ¿no? En un sentido contemporáneo, en un sentido de arte contemporáneo. Es decir, que describan cómo funciona la idea de artista, cómo funciona la idea de espectador y la idea de obra en estas obras que les pedimos que analicen, en esta obra que les pedimos que analicen. ¿Se entiende? Si alguien no entiende, por favor, levante la mano, abre el micrófono y pregunte. Yo, profe. Sí. Rosana. Sí, Belén. No sé, apareció todo Belén, mi nombre. como Bueno, vos quieras. hay que, de los 4 links que se pasaron, hay que elegir una obra de todas esas que aparecen ahí. Claro, les pasamos un montón de obras para que elijan, para que conozcan además, si es que no las conocen. La idea es una sola obra y analizar desde el punto de vista del autor, del espectador y de la cosa obra, una de esas obras. ¿De cuánto más o menos tiene que ser el Lo que análisis? ustedes ¿Cuántos crean necesario. renglones? Eso es parte del trabajo. No lo van a hacer de 5 hojas, no hace falta. Tienen que entenderse, no les tiene que faltar nada, o sea, tienen que poder argumentar y que eso tenga sentido, pero no hay un mínimo ni un máximo. Una cosa que aparece en el chat que pregunta Matías, que para mí es clave. En el caso de la fotografía, de nada, ¿quién es el autor? ¿La persona que inventó la cámara de fotos? ¿La persona que aprieta el botón? Cuando las fotos se revelaban, se llevaba a una casa para revelar, el que revela la foto, hay muchas posibilidades en la fotografía de quién es el autor o la autora. Pero el que recorta ese instante, quien recorta ese instante y decide cuál es la luminosidad, la velocidad y todo eso, es el fotógrafo. O el que inventó la cámara.
o la persona que inventó No, la cámara? el que capta justo ese El que momento. inventó la cámara, inventó una tecnología para Sí, poder ejercer ese arte. Un ¿o no? montón, un montón. Vos sacás fotos con determinada luz porque es la luz que podés usar según la cámara que tenés. Digo, la cámara, una cámara de fotos tiene determinada capacidad de luz, supongamos. Todas las fotos que se saquen con esa cámara van a ser con la luz que permite la cámara. Y por ejemplo, ustedes saben que los fotógrafos profesionales y fotógrafos profesionales, en muchos casos, ahora en la actualidad no, pero, o también, las personas que editan la foto, que le cambian la luz, el color, el encuadre, muchas veces no son las personas que sacan la foto, ¿eh? Eso lo hacemos con nuestro teléfono cuando sacamos nosotros la foto. Pero la gente que se dedica a la fotografía de manera profesional, en muchos casos, y se va a cortar, volvemos a entrar para una tercera entrada, en muchos casos son personas diferentes. Las que sacan la foto, obviamente la que hace la cámara, la que saca la foto y la que después retoca la foto. Ahí tenés por lo menos 3 personas que intervienen en la producción de una sola fotografía. ¿Quién es autora de esa fotografía? No es tan claro. Bueno, pero en sí el que capta la imagen. Depende de qué analices, pero en sí es